Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra. Nos da muchísimo gusto tener a un sonidista en el área profesional de la industria del cine, Gabriel Coll Barberis. Bienvenido, Gabo. Muchas gracias. Gabriel Coll Barberis, mixer and sound designer de origen argentino. Ha sido galardonado por instituciones como The Cinema Audio Society, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fundador de la empresa profesional Sony Pro, ha participado en producciones en Francia, Brasil y abriéndose camino a partir de agosto de 1999 en México. Sony Pro nació en Buenos Aires, Argentina, a mediados de los 80. Luego de trabajar 10 años en distintas áreas de sonido como estudios de grabación, reamplificación y cine junto a gente como Ángel Itelman, Marcelo Gareis y Ricardo Renaldi, etc. Bueno, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es el sonido en el cine? Digo, suena como una pregunta muy lógica, pero ¿qué es realmente el sonido en el cine? ¿De qué se trata? ¿Qué incluye? ¿Hay un departamento? ¿Quién ocupa ese departamento? El sonido en el cine es una de las tantas áreas que contribuye o colabora para hacer una película. Diría que la función principal que tiene el sonido en sí mismo es colaborar con la narrativa como lenguaje narrativo en la historia de una película, en la historia del cine, ¿no? Y entonces el sonido podríamos decir que conjuga muchísimos elementos que están en función de un proyecto o una idea conceptual. Ok, sí, por ahí en el análisis del filme, en algunos teóricos proponen dividir el sonido incluso en varias partes, ¿no? O sea, como el sonido, el ruido, la voz en off, la voz over, etc. Sí, yo te diría, Ale, que en realidad el sonido está compuesto dentro de lo que es lo que se considera conceptualmente el sonido, está compuesto por pequeñas partes diferentes que conforman el sonido, que pueden ir desde lo que tú bien decías, una voz en off, como el mismo sonido directo, que es el que se toma cuando uno está filmando o rodando una escena. Todo el sonido que sucede en un set, en una toma, eso se lo considera el sonido directo. Y también todos los otros elementos, como los ambientes, los efectos, la música, todo lo que tiene que ver con el sonido, son distintas áreas. Ahora, existen también, no sé, mitos o creencias de que el sonido en realidad es algo que se agrega después a la película. Hay personas que, bueno, entienden que cuando se habla de, por ejemplo, el soundtrack de una película, no se entiende muy bien a qué se refiere. Entonces, sí, cuando hablamos del sonido de cine, abarcamos muchísimo, pero todo está vinculado a cómo narrar una historia y una idea. Ok, digamos que sí tiene que ver con la historia todo el tiempo se conjuga con la historia. Sé que hay casos en donde el sonido da pie para una historia, o viceversa, ¿no? Que es mucho más común, a la historia le ponen un sonido, pero en este sentido me gustaría como preguntarte, entonces, ¿el diseño sonoro qué es? Bueno, lo que pasa es que estás saltando a lo que sería una etapa donde se cierra el sonido de una película. ¿Qué te parece si primero mencionamos que en el trayecto que tiene el sonido de una película abarca primero una parte creativa, conceptual, que es cuando uno toma contacto con un guión y entonces se empapa de esa idea que hay que contar a través del sonido, o más bien contribuir a contar desde el sonido. Entonces, una vez que las ideas aparecen, claro, cada proyecto con cada director o productor tiene una modalidad de trabajar todas estas etapas. Algunos ni siquiera las trabajan, hay que decirlo, ¿no? Pero podríamos decir que en estas etapas está la cuestión conceptual, donde se conjugan todas esas ideas y se busca la forma de que
esas ideas después puedan entrar en el esquema de producción y formar parte de lo que se trata de hacer ya en el rodaje. Entonces, una vez que se atraviesa toda esa etapa, ya se tiene un camino hacia esas ideas en el cual ya hay un sonido directo que también está en función de esas ideas y de contar esas cosas. Y vamos a lo que tú decías voy a hacer un pequeño insert, que a veces el sonido puede generar una idea, ¿no? como disparador de un proyecto. Por ejemplo, si vos tenés una historia que dice que en un lugar totalmente aislado del mundo, lo único que conecta con el resto del mundo es una avioneta que pasa una vez a la semana para tomar contacto con este lugar, pues el sonido de esa avioneta, los que viven ahí en ese pequeño aldea, es un sonido fundamental porque significa que siga habiendo un contacto, significa muchas cosas. Entonces, hay un trabajo conceptual de eso y después hay un trabajo en lo que es el rodaje para que eso cumpla la función narrativa que tiene que cumplir. Y luego, también, con todo esto que es el diseño sonoro, y que también el diseño sonoro comienza desde esta cuestión conceptual de generar estas ideas, está esperando para llegar a la parte de postproducción, que es donde todos los elementos de sonido se empiezan a unir a través de un programa, de un software, se unen para ya empezar a cobrar, a convertirse en ese mensaje concreto de esa narración. Y entonces empiezas a sentir que todas esas ideas que tenías conceptualmente empiezan a funcionar y empiezan a cobrar vida, o no, y hay que buscarle la forma, ¿no? Vemos como que es la mezcla también ya de todos los elementos narrativos en el audio y en lo visual. Sí, yo diría que para que se entienda un poco más fácil, el diseño sonoro es el que primeramente conceptualiza cuáles son los elementos que van a formar parte de lo que son todas las bandas de sonido o tracks que van a formar parte del sonido de la película. Ese sería el diseño, ¿no? El que puede determinar, llegar con ciertas propuestas a un director y decirle, mira, que aquí, por ejemplo, esa avioneta podría ser una avioneta que sonara de esta manera, porque a lo mejor nunca la vemos, solo la oímos, entonces hay más libertad de acción. Y entonces eso es el diseño que empieza a conceptualizar todo esto. La mezcla, en cambio, la mezcla es la última etapa, es lo que los fotógrafos dirían corrección de color para una imagen, pero la mezcla es donde todas estas ideas se afinan a la mayor posibilidad de expresión narrativa posible, ¿no? Entonces, ahí sí, una vez que llegas a la mezcla, ya después no hay posibilidad de cambiar nada. Hasta ese momento todavía sí puedes decir, no, acá me parece que exageré un poco, acá, o esto no se está entendiendo como pensamos, y hacer algún cambio. Pero ya cuando es la mezcla, ya te vas a cerrar. Con un solo track. Y exacto, y que Dios nos ayude. Cuando un director o un productor inician un proyecto, ¿en qué momento se incorpora la parte del sonido? ¿En qué momento incorporan al departamento de sonido? Bueno, aquí tendría que preguntarte si quieres que tome el lado duro, cruel y real o el lado romántico del cine. En el lado romántico del cine te diría, desde que el sonidista se decide, o el sound designer, o el sonidista más bien, toma contacto con el proyecto, empieza a haber este feedback de ideas y de cómo llegar a concretarlas. Pero en la práctica no sucede. Con el tiempo lo que ha pasado, sé que algunos colegas míos van a estar de acuerdo, otros no, pero sé que muchos van a estar de acuerdo, y lamentablemente lo que ha estado sucediendo es que en los avances tecnológicos se resuelven tantas cosas con esta tecnología que el sonido dejó de ser una preocupación, porque siempre se va a lograr algo que quede bien o que se oiga bien, ¿no? Entonces, esto juega en contra, porque antes había una preocupación, justamente preocupación por el sonido, que hacía que se tomaran ciertos recaudos, y entonces con las limitaciones tecnológicas del momento se llegaba a un sonido, ¿no? Hoy en día
la tecnología te permite muchos recursos, por ejemplo, sonidos de librerías y efectos de sonido, que hacen que entre la música y eso haya perdido un lugar muy importante, por ejemplo, lo que es el sonido de la actuación de una escena. Entonces te encontrás con películas en las cuales los que se supone que son actores hablan un dialecto extraño que no sabes ni qué es, y se supone que es español o castellano, y entonces bajo la excusa de que eso es orgánico no se entiende nada. Entonces estamos llegando a un punto en el cual la tecnología lo va a arreglar. Sí. Y entonces lo que ha pasado es que se ha bajado mucho el estándar de calidad del elemento vinculado al sonido y la actuación, que para mí es fundamental. Uno de mis desafíos, hay que tener en cuenta que yo trabajo tanto en rodaje como en postproducción. Entonces me interesa mucho, si voy a estar en la primera etapa o en la segunda, quién le toque la que sigue, ¿no? O quién le toque la anterior. Me interesa muchísimo, porque es un trabajo en equipo. Y entonces, para mí, la actuación en el momento de una toma es vital y es fundamental, y es uno de los desafíos que yo tengo más importantes para lograr. Más que uno de los problemas que yo también considero que se da mucho, es que, estoy hablando de las cosas que la tecnología a veces nos juega un poco chueco, ¿no? Yo voy a escribir una escena, entonces vamos a decir que una pareja está caminando y está hablando sobre un problema muy serio que tiene, muy íntimo, y entonces la ponen caminando, en este caso sería la avenida más importante de Madero, un viernes a las 5 de la tarde. De hecho, si te sentás a comer en la galería del hotel ahí frente a la catedral, es casi imposible hablar con alguien. Está la cantidad de gente haciendo música y ruido y vende y cosas que es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los guionistas rara vez y cada vez menos toman en cuenta si la realidad del lugar donde se sitúa la escena se corresponde con algo que sería factible que suceda. ¿Por qué? Porque luego que se la rebusquen para hacerlo, que la tecnología lo resuelva. Entonces hay muchas cosas de esas. Entonces, uno de los desafíos más grandes que estamos teniendo los que hacemos sonido hoy en día es en un mundo, porque está pasando en casi todos lados, en el cual el ruido que nosotros tenemos adentro de un lugar suele ser el que deberíamos tener afuera. Imagínate lo que es afuera. Es mucho más fuerte. Entonces, las situaciones que se escriben y se imaginan no tienen en cuenta eso. Y para nosotros es muy difícil, porque lo que necesitamos es rescatar la esencia de una escena que está actuada por profesionales, con una emoción, un trabajo, un ensayo y un background detrás de ese trabajo, que nosotros tenemos que hacer lo posible porque llegue. Entonces, bueno, te estoy mezclando un poco los temas, espero que no se haga mucho lío ahí, pero eso es un poco lo que está sucediendo ahora. La realidad del sonido es que se dificulta muchísimo para el directo hoy en día. Las condiciones se apoyan casi exclusivamente en la tecnología, y el resultado es que, digo yo, para resumir, en el caso de nuestras películas en México, las cuestiones de la actuación está para mí muy castigado con eso. Eso me llama muchísimo la atención, porque ¿cuál sería entonces la manera adecuada o correcta de un actor en torno, o sea, el actor está muy acostumbrado como a trabajar en la parte de la cámara, ¿no? O sea, como sabe los perfiles, sabe la posición, todos los actores no se tapa la luz, su lado bueno, o sea, como todo, su marca, todo, pero pues creo que incluso compartimos como alguna vez algunas experiencias en donde el micrófono del actor estaba causando muchísimo ruido, porque el actor hacía, cada que se lo ponía en el micrófono, justo ahí suelen tener un tic que dicen cuando yo sacan la mano y ya se vuelve a oír. ¿Cuál sería entonces como la manera ideal de un actor de trabajar, o cómo formar o acercar a un actor a esta
pues mancuernan con un sonido. Mira, Alex, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es con que los actores, dentro de lo que es su entrenamiento y su práctica, convivan y practiquen con la tecnología que hay disponible, porque, te digo, se puede salvar una escena. A mí me gustaría hablar un rato muy largo de esto, pero los estilos de sonido han cambiado. Si vos ves películas más tipo europeo y más de tiempo atrás, te vas a dar cuenta que se utilizaba más las mezclas de sonido, donde los planos sonoros son más reales. ¿Qué significa eso? Que si un actor está hablando a otro actor y vos tenés un punto de vista, espero que me entiendan, un punto de vista es cuando la cámara estaría puesta en los ojos de un actor y ve al otro actor que le habla de frente, y mientras habla se da vuelta y se va. Nosotros tenemos que oír esa sensación de alguien que se da vuelta y no se puede seguir oyendo como si estuviera de frente. Bueno, hoy en día se está, ya, ¿qué te diría? Como hace 10 años más o menos, se está empezando a utilizar una tendencia en la cual se está dejando de lado eso, y siempre los actores prácticamente tienen un plano mucho más cercano al que se supone que es el de la imagen que nosotros vemos. Entonces, si vos sos un espectador y el director te hace un plano abierto, es porque quiere que sientas eso. Y entonces en el sonido no lo vas a sentir así. Bueno, a modo de introducción eso, lo que tiene que pasar con los actores es que sí empiecen a entender lo que significa tener un micrófono y qué sucede cuando lo tienen puesto. Porque de eso va a depender la integridad de lo que ellos actúen. Y bueno, existen actores muy profesionales que sí lo logran y que sí lo tienen en cuenta y sí lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si un actor va a agarrar a otro y le va a hacer así en el hombro, bueno, si el micrófono está puesto en el medio, donde normalmente se pone que es aquí el lavalier, si le hace así en el pecho, pues le está golpeando el micrófono. Entonces, si esas cosas son parecen muy elementales, pero terminan sucediendo en los actores, y más cuando son películas me ha tocado en las últimas 12 actores en escena. Entonces son muchos micrófonos con posibilidades de tener ese tipo de problemas. Ayuda mucho que los actores hicieran eso. Y la otra cuestión tiene que ver con esto que te decía, que es qué tan real puede ser o qué tanto puede acercarse a la posibilidad de hacer real una escena que estás escribiendo en un guión. Entonces, si nosotros tomamos el guionista, que a veces es el director, a veces no, que tiene una idea para una secuencia y después ese director la filtra para filmarla de una determinada manera, bien, estamos de acuerdo en que el director debería ser el que decide en dónde se va a hacer. Si se va a adaptar, si dice secuencia exterior día parque, no sé, frente a la catedral, y el director dice, ¿sabes qué? Vamos a tener una bronca ahí porque no voy a poder hacer 3 páginas de diálogo ahí, es imposible, entonces nos vamos a mover a este otro que es mucho más tranquilo y voy a poder lograr, ¿no? Entonces, creo que eso también forma parte del trabajo que se debe hacer. Y ese trabajo es un trabajo que se hace desde la preproducción. Acordémonos que en una película se genera a través de un guión el proyecto, ese proyecto entra en una etapa donde producción lo mastica, lo analiza, le establece costos, y todo eso pasa ya cuando se va a realizar, pasa a la preproducción. En la preproducción ya están los ensayos en marcha, se están poniendo la búsqueda de locaciones, todas esas cosas. Bueno, ¿y quién es uno de los primeros que entra a trabajar en ese momento? Con el director. Si le preguntas a un director, ¿y bueno, primero hice el guión, después hice un storyboard, y después ¿a quién llamé? Al fotógrafo. Perfecto, muy bien, llamaste al fotógrafo. Entonces, cuando vos le preguntás, ¿que te interesa el sonido? Sí, muchísimo. Entonces, ¿por qué solamente llamás al fotógrafo? ¿Por qué? Porque somos animales visuales y porque en realidad nuestro lenguaje y la del 99% de los directores pasa por lo visual. O sea, si vos le llegas a hablar de sonido en ese momento, te dice, ¿qué es eso? Sí, no, el sonido, sí, ¿para qué? Si después en postproducción le ponemos música o hacemos lo que sea, acá, o sea, en realidad
a veces hay casos en los cuales no manejan el lenguaje sonoro narrativamente y no quieren abordarlo. Hay veces que lo manejan un poco, pero no les da para poder abarcarlo en ese momento. Entonces es algo que se patea y se patea y se patea y se patea. Entonces el sonidista, cuando llega, a veces llega 3 días antes para ver alguna locación que le dijeron, mira, acá puede haber problemas. Entonces llegás, la ves y decís, sí, los problemas es que hay una fábrica de pirotecnia al lado. Gracias por avisarme. Y entonces no es que te dicen, bueno, vamos a hacerlo en otro lado. No, te dicen, no, te lo mostramos para que veas cómo lo vas a resolver. ¿No? Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver en esa preproducción, y en esa pre es donde se podría trabajar en conjunto muchas de las soluciones, y a esto apunta todo este comentario que te dice que puede parecer muy negativo, pero en realidad son como alertas y advertencias para la gente que el día de mañana va a hacer desde una entrevista, un cortometraje hasta un largometraje. Es todo lo que vos puedas alimentar de la gente con la cual vas a trabajar desde antes, va a ser mejor. Porque tus cabezas de equipo van a trabajar en conjunto y te van a ayudar a que se pueda llevar a cabo. ¿No? Entonces, sí es cierto, hay veces que hay películas que no tienen las locaciones cerradas hasta el momento que vamos a filmar, muy poquito antes. De hecho, los de arte a veces tienen que hacer milagros para poder llegar a armar algo a tiempo, ¿no? Pero también es cierto que en muchísimos casos no se considera el sonido hasta el día anterior, que hay que llamar a alguien que grabe. Que es muy diferente a esto que estamos diciendo, ¿no? Y que muchas veces hasta llegan a poner a alguien de los mismos que están ya en la producción, ¿no? Y que le dicen, bueno, no, encontramos a un director de sonido, entonces pues tú ponte, nada más carga el boom. Sí, no quisiera llegar a analizar ese extremo porque se me van a caer las lágrimas, ¿no? Pero pasa. Sí, pero yo te digo una cosa, Ale, creo que hay también una historia de dónde empieza la responsabilidad de las cosas. Porque también yo me hago cargo de lo que los sonidistas hacemos, ¿no? Que es a veces no ofrecer un trabajo profesional, ¿no? Porque o algunos no dan el ancho. Digo, yo me considero que no me va mal, por eso no es falsa humildad, simplemente que he tenido algunos reconocimientos que me han dejado ver que por lo menos trato de hacer bien las cosas. Entonces trato de ofrecer un resultado profesional. Los que no, lo que les conviene es que sigamos en una cuestión mediocre de sonido. Y entonces ahí aparecen 2 monstruos. Uno, los de la mediocridad de los que dirigen un proyecto, y otro, los de abaratar costos. Entonces esos son los 2 fantasmas. Entonces yo a lo mejor, lo más probable es que sea el de abaratar costos, porque en general producciones échame la mano, ¿no? Te llaman y mira, tengo 2 pesos, o no hay dinero, y entonces en aras de eso, uno de los primeros rubros que cae es el sonido, ¿no? Y no con esto no me hago el mártir ni mucho menos, solo digo que basta ver los resultados cuando le decís, pero ahí veo que alquilaron un Ronin, o alquilaron un DJI, o alquilaron algo para un estabilizador para la cámara, un dron, y tienen una grabadora con un micrófono para hacer todo. ¿No te parece que hay un desbalanceo? Vos que decís que te importa el sonido, bueno, sí hay un desbalanceo. Entonces, en fin, yo soy un convencido de que toda mi vida he tratado de sacar el mayor provecho de lo que tenemos a nuestro alcance, que eso también es importante, pero para eso hay que tratar de compensar con talento esos pocos recursos que hay, con talento, y explotar al máximo. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, y yo he tenido la fortuna enorme de dar muchas clases y muchos años clases en distintas escuelas de cine, y yo lo que les digo a los chicos, miren, a mí no me va a molestar, digo, ustedes son los que están aprendiendo en este caso, no me va a molestar si les sale mal una toma de sonido o si no está bien hecha. Lo que me va a molestar es que no se preocuparon por saber cómo hacerla y dijeron igual chicle y pega y me queda bien, ¿no? Entonces eso sí me molesta, porque eso quiere decir que ni tuviste el respeto para tu tarea o responsabilidad como sonidista, ni tuviste el respeto por la obra en sí de la cual estás formando parte. Y eso, con esto te cierro el comentario, que es
para mí fundamental. Nosotros podemos tener dos posiciones en una película. Una es adentro y comprometidos con la película, en la cual nos involucramos y nos sentimos parte si algo falla o si algo sale, lo alegramos muchísimo. O nos podemos poner al margen y ser una persona simplemente que hace un trabajo técnico y que si el director no tiene idea del sonido, eso es su problema. Yo nada más grabo cuando digan corre y corto, nada más. Wow. O sea, verlo de esa manera suena súper importante y me lleva pues a pensar también entonces cómo podemos trabajar precisamente cuando alguien va empezando, cuando hay un recién egresado de una escuela y que te alcanza para comprar a lo mejor una cámara y no una grabadora. ¿Cómo poder lograr con muy pocos recursos o en proyectos? Por ejemplo, en el estado de Michoacán, la verdad es que no tenemos ni siquiera como especialistas en el sentido de los departamentos de cada, pues, de la industria. Entonces, ¿cómo lograr con lo que tenemos pues un poquito más de calidad, sobre todo en este aspecto, porque mucha gente se preocupa de la foto y de la dirección de actores y de todo esto. Totalmente. Pero, ¿y el sonido cómo? Sí, también seamos realistas. Tiene más glamour decir soy el director que soy el sonidista. O inclusive soy el fotógrafo, ¿no? Pero, claro, pero dejando eso a un lado, ¿no? El sonido es necesario. Entonces, ¿cómo se encara? Yo creo que es un trabajo que va por dos caminos, no va por uno solo. Uno de los caminos es empezar a reconocer el valor que tiene narrar desde el sonido. Ok, sí. Yo me estaba acordando, después de lo de las torres, creo que fue Iñárritu que hizo un corto, hicieron varios cortos y los juntaron, ¿no? Y hay una gran parte, bastante tiempo que está en negros y se oye nada más el armado de sonido. Bueno, mucha gente dijo, wow, qué bárbaro. Y muchas veces lo hemos estado haciendo, pero tenía que llegar a una instancia muy reconocida para que entonces se le diera la atención y el respeto que merece y le encontraron el gusto. Exacto. Entonces, por supuesto que está muy bien eso. Qué bueno que llegó en algún momento, pero eso es volver a reconocer un valor en la narrativa sonora que no siempre está condicionado a la imagen, ¿no? Sí. Que te demuestra que sí hay un aporte desde el sonido y no es música, correcto, porque esa es otra área también que aporta enorme cantidad de cuestiones narrativas y emocionales, pero es otra área. En este caso, para los chicos que salen de escuelas y los que están estudiando y los que quieren lanzarse a hacer cosas, yo le diría, por un lado, tratar de no caer en lo que está sucediendo ahora, de que si yo digo, me voy a comprar un dron, ¿alguien quiere aprender a manejarlo? Y todos levantan toda la mano. O no, me voy a comprar un lente tal, y todos levantan la mano. Si yo digo, voy a comprar una grabadora, ¿quién quiere aprender a usarla? Cri, cri. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que por un lado sí, a mí me interesaría, aunque yo voy a dirigir o voy a hacer foto o voy a hacer lo que sea, me interesaría encontrar qué hay detrás del sonido. ¿Por qué? Porque es un área que está involucrada muy directamente en la narrativa que yo voy a utilizar con un cuadro de imagen, por un lado. Y por el otro lado, para mí el otro gran tip que yo podría sugerir tiene que ver con el trabajo en equipo. Si vos considerás que como alumno o como integrante de una comunidad, vamos a suponer aquí en Morelia, o en Pátzcuaro o en donde quieras, vos encontrás un grupo de 3 personas. Yo me acuerdo cuando hacía documentales en Buenos Aires en una época, éramos 3. Un director, un fotógrafo y yo, que inclusive en esa época utilizaba un Nagra, que es una grabadora de cinta de carrete, de cinta abierta, ¿no? Bueno, en esa época éramos 3. Entonces, lo que sucede es que si vos, en una pequeña comunidad o grupo, juntás la fuerza de ese pequeño grupo, lo que podés hacer es conceptualizar
qué elementos son indispensables para tener un buen resultado, modesto, pero bueno. Entonces no decís, bueno, yo voy a comprar un lente de tantos miles de dólares y una grabadora y un lavalier. Porque seguramente las limitaciones que vas a tener en esta área no se condicen con todas las generosidades que puedes tener en la otra. Sí. Entonces, mucho menos si a lo mejor el mismo que compró el lente va a comprar lo otro porque ni siquiera se compra la grabadora, ¿no? Bueno, entonces yo lo que digo es ponerse de acuerdo y armar como una cuestión cooperativa, si querés, que es, vamos a establecer que este equipo se va a utilizar por nosotros de esta manera, así, y bueno, en este caso yo puedo comprar esto, yo puedo comprar lo otro, y esos elementos ya que sean de una cierta calidad te garantizan un resultado y no pasa que vos ya entrás como alumno a hacer cosas que, oye, se ve padre lo tuyo, lástima que suena de la patada. Sí. Bueno, es que, no, es que nada. Se ve padre que se oiga padre. Sí. Punto. Sí. La tecnología hoy en día está a la par. Así como hay teléfonos que pueden grabar muy bien la imagen, tenés que practicar y ver la forma de grabar, ¿no? Entonces, el sonido es bueno. Yo lo grabé y ahí quedó. No. ¿Cuántas pruebas hiciste? El consultar gente que sepa. Por ejemplo, yo recomiendo muchísimo a la gente que tiene contacto, sean alumnos o no, con gente de la industria, con maestros, con lo que sea, enfermarles la cabeza. Me voy a comprar esto, pero quiero saber qué voy a poder hacer, cómo funciona, qué logro. Hay algo que yo pueda oír y ver hecho con esto. O sea, ese tipo de cosas tampoco sucede. Entonces, por ejemplo, vos me decís, Gabo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿qué pasó? Mira, me enteré que vas a hacer una película y yo voy a hacer el diseño de producción. Y yo, bueno, dale, qué bárbaro. No, espérame, ¿qué hiciste? No veo nada. Entonces, hoy en día no se toma en cuenta, si yo te digo, oye, yo te voy a hacer el sonido, ¿no? Y ahora por su round está pasando la ambulancia. Yo te voy a hacer el sonido de esto y me decís, ¿quién sos? Soy Gabriel, me recomendó Ale. Bueno, y lo hago. Y luego sale mal. Y entonces cuando llegás con alguien y te dice, ¿quién te hizo el sonido? Y me lo recomendaron, pero no hay una verificación. Entonces yo lo que recomiendo también es, no dejen el sonido como el patito feo, ¿no? No había nadie que lo haga y entonces lo hizo tal. Y tampoco se vayan con la finta de que si alguien dice, bueno, yo lo hago, es decirle, bueno, ok, mostrame que lo que vamos a hacer lo podés hacer más o menos bien, por lo menos me satisface el resultado. Y después otra cosa que es muy sencilla. Hoy en día tenés desde un teléfono hasta otras cosas en las cuales vos podés simular lo que sería un storyboard. Entonces, si ustedes me dicen, vamos a juntarnos para hacer un cortito. Y yo digo, bueno, ¿de qué va el cortito? Y mira, va a ser así. Bueno, porque no agarramos dos personas y las ponemos en la situación que me decís que va en la secuencia, y yo, que acabo de comprarme un micrófono, lo pruebo. Entonces, somos aquí 6. Entonces, perfecto. Si ustedes dos siéntense, hablen, grabo, lo escuchamos y te digo, ¿sabes qué? Un desastre. Ahí no puede ser. Entonces haces pruebas y vas a obtener un resultado seguramente mucho mejor que si te vas así nomás, ¿no? Claro, pues la importancia otra vez del trabajo en equipo, la importancia otra vez de las pruebas, de el trabajo previo antes del rodaje, de hacer todo esta planeación y esta ruta, ¿no? que se tendría que hacer en todo momento y de incorporarlos a todos los departamentos. Y bueno, por último me gustaría preguntarte, ¿qué diferencias hay de el sonido para cine, el sonido para sets de televisión, el sonido para cualquier otro departamento, otra área? ¿Cuál sería la diferencia y cuál sería como la más sugerida? La segunda parte de la pregunta, ahora me la explicas, pero te puedo contestar la primera. En cuanto a las diferencias, fundamentalmente son los objetivos. Y de acuerdo a los objetivos, el tipo de equipamiento que se utiliza. Así como las cámaras de televisión son diferentes a las de cine, ¿no? Porque las cámaras de televisión utilizan mecanismos
que están más relacionados con la agilidad del movimiento en el transcurso de un programa de televisión y la versatilidad, y tienen que ser muy operativas y lo más completas posibles. En el caso del cine va por el lado de lo pristino y la calidad de la imagen que están generando, ¿no? Y la sutileza. Entonces, en el caso del sonido pasa lo mismo. Por ejemplo, para que se den una idea, en el cine nosotros utilizamos la grabadora, que es un elemento que es donde termina plasmándose el sonido y queda registrado. Es una grabadora que, cuando yo te decía que utilicé una vez de carrete de cinta abierto, tenía un solo canal. O sea, más bien, entraban 2 canales, pero grababa todo en un solo canal, un solo track, una pista. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier cosa que vos quisieras grabar se quedaba mezclada. Entonces, luego con la tecnología se fue evolucionando y ahora las grabadoras que se utilizan para cine pueden ir desde 4 hasta 36 canales, ¿no? en algunos casos. Pero normalmente se utilizan la mayoría entre 8 y 12, ¿no? Es como lo general, salvo que sean proyectos con muchísimos actores. Entonces, en cambio, en el caso de televisión, se suelen utilizar consolas con muchos más canales, porque lo que tienen es una accesibilidad a distintos sets y foros y formatos de sonido que les permiten activar mayor cantidad de micrófonos. Entonces, en el cine es mayor la calidad, pero menor la cantidad. En el caso de televisión es un poco menor la cantidad, pero un poco menor la calidad, pero mayor la cantidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el sonido en vivo, que el sonido en vivo utilizan enorme cantidad de micrófonos y consolas muy grandes que te permiten tener muchos instrumentos al mismo tiempo. Nosotros en una película generalmente las situaciones son de pocas personas, muy eventualmente algo de música se produce ahí también, ¿no? Sí, bueno, la otra parte era justamente como ¿qué sería lo mínimo recomendado para poder lograr un buen sonido? Sobre todo como a nivel cortometrajes, como decíamos en un inicio, ya tenemos una cámara y a lo mejor queremos invertir pues un ahorrito, no sé, algo que tengamos en una parte de sonido. ¿Qué sería lo más recomendable? Mira, ¿un buen micrófono, una buena grabadora? Yo te diría que lo recomendable primero es trazar un camino hacia no la cantidad, pero sí la calidad. O sea, que vayas de a poco, pero cada elemento que incorpores te permita por lo menos un grado de calidad que te sirva para acorde con el formato que estás utilizando de imagen. Como hoy en día todas las grabadoras son digitales, en realidad no es que vayas a tener una grabadora mala, pero igual aún así hay distintas calidades. Yo lo que recomendaría es primero pensar en cuál es tu target en cuanto a contenidos, si es un target que va por escenas con un par de actores, entrevistas, cosas así, o si lo tuyo es el reality, por ejemplo, ¿no? O cosas así, o como hay también de muchísimos actores. Entonces, si vas a empezar con algo leve, lo primero que se considera generalmente en cine es un micrófono direccional, que sería el caso de un shotgun, que es el que se utiliza en la caña, porque ese micrófono lo que hace es lo que estábamos diciendo antes, que ya medio pasa de moda, pero es el mejor sonido que puedes tener. Un micrófono, un buen shotgun, muy direccional, es un micrófono que te va a estar dando el sonido de lo que ve la cámara. Entonces, la característica principal del shotgun o la caña o el boom es que se va a mover de acuerdo a lo que hace la cámara. Entonces, si vos, por ejemplo, haces un plano como podría ser a lo mejor en un exterior, en una feria, en un mercado, en un tianguis. Entonces vas caminando siguiendo a un actor que busca a alguien. Y entonces los puestos alrededor van pasando. Entonces, si vos vas con un shotgun, la sensación que tiene el espectador es muy real, porque el shotgun va captando lo mismo que ve la cámara. Y en la medida en que deja de verlo la cámara, el shotgun también lo pierde bastante. No al 100 como la cámara, pero sí lo pierde mucho. Eso sería una de las cuestiones principales. Y porque además un shotgun, si vos no tenés otro micrófono, te permite tener un muy buen sonido. Bien. El único problema del shotgun es cuando vos querés abrir el cuadro
y hay diálogos y hay cosas que querés grabar, el micrófono no puede entrar en cuadro. Claro. Entonces ahí entran los lavaliers. Sí. Bueno, en estos lavaliers, digo, yendo a las marcas conocidas, digo, no quiero hacer publicidad porque no me pagan, pero, exacto, yendo a las marcas conocidas, va de acuerdo a tu presupuesto. Pero yo empezaría por una grabadora, si puede ser de 2 a 4 canales, 4 mejor que 2, y así sucesivamente, ¿no? En principio sincronizarías ese sonido a la antigüita, que es haciendo un slate o pizarra o claqueta, porque no tendría código de tiempo, y después, si lo tiene, bueno, genial, pero si no, no. Y después el micrófono de la caña, que es el shotgun, que es el que te va a permitir recrear situaciones fijas y dinámicas, y a partir de ahí empezar a comprarte tus lavaliers, ¿no? También es importante unos buenos audífonos porque es como un monitor para la cámara. Si vos la imagen que estás viendo en un monitor de la cámara no se condice, pues puedes hacer cualquier desastre, ¿no? Pero los audífonos son importantes. Y eso creo que... Y de nuevo, ¿vale? La recomendación para todos es acudan a la gente que ustedes consideran que saben, y traten de antes, para que la prueba que hagan o lo que compren sea bien asesorado, o la prueba que hagan sea mucho mejor aprovechada si se asesoran antes que después. Claro, pues nos sirve muchísimo que nos compartas toda esta información. La verdad es que en el estado de Michoacán pues estamos carentes de este departamento como de muchos otros en el sentido profesional, y nos sirve muchísimo que vengas y nos compartas toda tu experiencia, todo este conocimiento que tienes, y bueno, pues ojalá que nos acompañes en futuras, no sé, talleres, clases. Por supuesto, para mí sería un placer. Quiero mandarles un gran saludo, decirles que se animen, que busquen siempre mejorar, que cada vez que hagan algo, la vez que sigue resulte mejor, y bueno, pues les deseo lo mejor. Muchas gracias, Gabo. Nos da mucho gusto compartir y escuchar las palabras de Gabo Barberis, y bueno, pues los esperamos en una siguiente entrevista con otro invitado en torno al proyecto Maestros del Cine. Gracias.